Como todas las clases, un gusto estar aquí compartiendo un nuevo espacio con un nuevo tema. Voy a compartir la diapositiva del día de hoy para empezar nuestro trabajo. Bien. El tema de hoy es el aprendizaje significativo. Ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y como todos los temas, también tenemos aquí un objetivo propuesto para la clase. En este caso es cultivar al estudiante, o sea, usted, despertar y mantener su interés por el saber e impulsar los procesos educativos para, para que crezca como un individuo competente. Bueno, decíamos nosotros que el tema de hoy es justamente el aprendizaje significativo. Pero, ¿qué es este aprendizaje significativo? En sí es una teoría de aprendizaje, ¿ya? Que se centra obviamente en el aprendizaje de materias escolares fundamentales, pero con una particularidad. Tenemos la expresión significativa. Esto quiere decir que este aprendizaje, ¿no?, centrado en diferentes materias, campos del conocimiento, no trabajan meramente con la memoria para guardar información o para seleccionar información, sino que trabaja con la importancia que tenga eh, lo que tú conoces, lo que tú sabes y lo que es verdaderamente importante para ti, ¿no? Y para que un contenido sea significativo, tiene que ser incorporado a un conjunto de conocimientos que usted los relaciona con los conocimientos previos que usted ya tiene, ¿ya? Entonces, cuando nosotros relacionamos un conocimiento previo con los conocimientos que ya tenemos, estamos hablando de aprendizaje significativo. Tiene un sentido, ese sentido tiene que ver obviamente con lo que yo ya conozco, ¿no? Definir, perdón, que el aprendizaje significativo dentro de los espacios del aula, ¿no? En este caso aquí también tenemos un espacio de aula, constituye una de las estrategias más importantes que facilita el desarrollo de las funciones cognitivas de ustedes, los estudiantes, así como las habilidades, las destrezas, las capacidades y las actitudes, ¿no? Esto obviamente le va a permitir que usted pueda utilizar los conocimientos en situaciones de la vida diaria. Podemos también, de alguna manera, decir que el aprendizaje significativo toma mayor importancia cuando está relacionado con el interés que el estudiante ponga al determinada materia, ¿no? Entonces, eso significa que podemos aprender significativamente porque primero tenemos un conocimiento previo, segundo nos interesa, ¿no? Aprender significativamente es realizar un proceso individual y deliberado, organizado, de algún contenido, de algún aprendizaje en el que usted como estudiante transforme esa estructura que usted posee, sus conocimientos que ya trae, ¿no?, los ponga en contacto con los nuevos conocimientos y así se desarrollen nuevos esquemas cognitivos. El aprendizaje significativo está relacionado con hechos u objetos de la experiencia y depende del compromiso afectivo que manifieste usted como estudiante por relacionar los nuevos conocimientos con los aprendizajes previos. No significan, obviamente, que son simples asociaciones memorísticas, sino la idea es construir nuevos significados. ¿Por qué es tan importante el aprendizaje significativo para nosotros en este espacio? Porque definitivamente tenemos que darle esa importancia a lo que aprendemos, ¿no? A lo que llegamos a conocer y más aún cuando lo contrarrestamos con las ideas que ya tenemos, ¿no? Las nuevas ideas, los conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente a medida que otras ideas, otros conceptos
o proposiciones relevantes están de alguna manera disponibles frente a nuestra estructura cognitiva, ¿no? Y obviamente que esto va a permitir que sea como un punto de anclaje de las primeras, o sea, es importante definir la importancia que usted le dé a todos los temas y entender que el aprendizaje se va a dar de varias maneras. Bueno, vamos a revisar dos el día de hoy, pero es mucho más productivo que el aprendizaje que se desarrolle sea de índole significativo. Estos dos tipos de aprendizaje que se ponen de manifiesto son el aprendizaje repetitivo y el aprendizaje significativo. Este aprendizaje repetitivo implica el solo uso de la memorización, obviamente de la información que yo voy a aprender, ya que la relación de esta con aquella presente en la estructura cognitiva se lleva a cabo de manera arbitraria, ¿ya? En cambio, el aprendizaje significativo nos dice que la información es comprendida por usted, el alumno, y se dice que hay una relación sustancial entre la nueva información y la información que ya está presente para armar las nuevas estructuras cognitivas. Entonces, hay dos tipos de aprendizaje. El que aparece para memorizar, guardar información, el que está estructurado, el que te da el maestro, y el que tú estás aprendiendo porque quieres hacerlo, porque tiene una importancia para ti. Por eso es importante definir algo, que lo que mejor se aprende es lo que tiene más interés, obviamente, sobre ustedes. El ser humano tiene esa disposición de aprender de verdad solo lo que le interesa, ¿ya? Lo que tiene sentido y lo que tiene lógica para él. Y asimismo el ser humano tiende a rechazar aquello que no le encuentra sentido. Por eso hoy es importante que usted le encuentre sentido a esto, para que usted asuma y sus estructuras cognitivas empiecen a transformarse. Que usted aprenda significativamente construyendo, no le va a servir solo en estudios independientes, sino en todas sus materias. El único y el auténtico aprendizaje significativo es aquel aprendizaje que nosotros lo recibimos y al cual le encontramos mucho sentido. Ahora, también es importante establecer que este aprendizaje, este aprendizaje significativo no aparece de la noche a la mañana. El aprendizaje significativo fue, bueno, como les decía hace un rato, es una teoría de aprendizaje que nos la presentó David Ausubel. Entonces, él es un psicólogo norteamericano que nos presentó esta teoría. Por favor, ayúdenme leyendo la diapositiva, que estoy bastante afectada. A ver, listo, ¿puedo leer yo? ¿Puedo leer yo? Gracias. Listo, ya. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar, hay que comprender. Aprendizaje significativo se opone de este modo a aprendizaje mecanista. Dice Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información. Deben entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su organización. Gracias. ¿Qué entendemos? A ver, vamos a parafrasear un poco esta información. ¿Qué entendemos? Bueno, en primer lugar, vamos a la primera parte es establecer que hay alguien que fue quien nos propuso esta teoría. ¿Cómo se llama la persona que propuso esta teoría? David Ausubel. Y en términos generales, ¿qué nos propone? Debemos aprender
más que todo comprender, no memorizarnos de forma mecánica como nos han enseñado en la educación. Claro. ¿Algo más que quieran destacar? A ver, Más se enfoca que es muy importante también lo que se podría llamar experiencia, lo que esto también nos ayuda a aprender y es un complemento para el nuevo conocimiento que obtengamos. ok. Muy bien, está muy bien lo que están analizando. ¿Algo más que me quieran sumar antes de que yo intervenga? A ver, ¿algo más? También que el aprendizaje dice es como cerca de depende de cómo lo entiende el alumno. Ya, muy bien. Bueno, sí, lo que ustedes han interpretado en la diapositiva es correcto, ¿no? La teoría del aprendizaje significativo, obviamente, es una propuesta de Ausubel y es acogido en la actualidad en todos los espacios curriculares de nuestro sistema educativo, ¿ya? En el año 1963, en un contexto donde el conductismo, ¿qué es el conductismo? O sea, cuando modelábamos la conducta por aprendizaje un poco mecánico, ¿no? Estaba imperante, ahí se planteó una alternativa nueva, un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Basado en el descubrimiento, que privilegiaba obviamente al activismo y postulaba que se aprende de aquello que se descubre. Entonces, Ausubel entiende que el mecanismo humano de aprendizaje por excelencia es aumentar el conocimiento si tú tienes interés, si tienes conocimientos previos y obviamente si descubres. Por eso el Ausubel también nos ayuda a trabajar de la mano con el constructivismo eh, para poder construir el conocimiento en base a lo que usted trae, a lo que usted ya conoce. Pero cómo se presenta esta propuesta, ¿ya? Es una teoría psicológica, ¿no? Del aprendizaje en el aula. Y significa que es un referente que pretende dar cuenta de los mecanismos de adquisición que tiene el ser humano en el momento de retener información, de adquirir información y de construir información. Y obviamente se maneja de las escuelas. ¿Ya? ¿Por qué es una teoría psicológica? Pues porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo posee o tiene, con los cuales puede de alguna manera involucrarse en los conocimientos. Es importante, como decía por ahí, no recuerdo, creo que fue la última señorita, que la información tenga significado, ¿no? Esta teoría de aprendizaje significativo es una teoría que probablemente en el aula no todos la utilicen porque estamos de pronto acostumbrados a que se nos presenten los casos, los temas de manera concreta y a veces no invitamos al estudiante a reflexionar y la idea es que usted indague, usted reflexione, usted cuestione, ¿no? Y que ese aprendizaje tome un significado porque usted está queriendo construir algo en base a lo que usted ya sabe o lo que le están postulando. Con esto no quiere decir que usted va a aprender solito, no, usted va a construir. Siempre va a haber una guía, o también puede hacerlo usted por descubrimiento. Pero lo importante es que usted entienda para qué quiere aprender, qué significado tienen las cosas, ¿no? Cómo se organiza la parte cognitiva desde el aprendizaje en el aula. ¿Cuál es la importancia que usted le da a los temas de estudio? ¿Cuál es la motivación que usted tiene para seguir aquí trabajando? Entonces, bueno, Ausubel nos hace esta propuesta y es importante que nosotros la tomemos, ¿no? En el proceso de orientación del aprendizaje, en el espacio virtual, es importante también desarrollar o conocer esta estructura cognitiva del alumno. No solo trata, obviamente, perdón, no solo se trata de saber la cantidad de información que posees como estudiante, sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja, así como su grado de estabilidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que el maestro tiene que saber, obviamente, cuánto usted conoce, pero no para saber
por la cantidad, sino cómo me puede servir en los espacios educativos, ¿no? En este espacio, en este caso, para poder armar los nuevos espacios cognitivos. Ahora, ¿qué significa aprender significativamente? Por favor, ayúdenme leyendo. ¿Puedo leer yo? Puedo leer. Ya, Bien. dices, ¿qué significa aprender significativamente? Aprender significativamente es realizar un proceso individual y deliberado, sistemático y organizado en el que el estudiante transforma, estructura e interrelaciona el nuevo conocimiento con conceptos de orden superior más amplios dentro de sus esquemas cognitivos. ¿Continúo? Sí, por favor. El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están aprendiendo. El aprendizaje significativo es el que conduce a las transferencias. Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay que comprender. Muchas gracias. Este aprendizaje está relacionado con hechos u objetos de la experiencia y depende del compromiso afectivo que manifieste usted como estudiante por relacionar el nuevo conocimiento con los aprendizajes previos. Hay que entender que no significa simples asociaciones memorísticas, sino que hay que construir significados nuevos. Y estas nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas o conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadas y claras y disponibles a las nuevas estructuras cognitivas del individuo, ¿no? Y obviamente para que estas funcionen. El aprendizaje significativo ocurre cuando una información se conecta con un concepto relevante, sobre todo si es preexistente en la estructura cognitiva. Si yo le digo a usted que vamos a revisar, por decirle, acerca de la poesía, y usted en ese momento recuerda que en el colegio usted aprendió los poemas de Dolores Ventimiglia de Galindo, esa conexión le va a hacer estar más predispuesto. Un ejemplo, si le decimos que usted va a aprender hoy cálculos matemáticos, usted va a recordar de pronto cómo iba a la tienda a comprar cuando su mamá le enviaba. O sea, todo tiene que tener un sentido indagando lo previo que nosotros tenemos, ¿no? Yo he nombrado varias veces las palabras de estructura cognitiva, pero vale destacar debe entenderse por estructura cognitiva al conjunto de conceptos e ideas que el individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como esa organización de ideas. O sea, su estructura cognitiva es lo que usted conoce, lo que usted posee, y por eso es que decimos que con los nuevos conocimientos y los previos se van a estructurar nuevas estructuras cognitivas, ¿no? De pronto eso para que quede un poquito más claro. Ahora, perdón, ya. Hay dos formas de aprendizaje cognitivos. El uno es por percepción y el uno es por descubrimiento. Cuando hablamos de aprendizaje cognitivo por percepción, hablamos que recibimos la información y esta la proporciona obviamente el docente de forma estructural y organizada, y su forma final ya es dada también y el alumno es un receptor de ello. O sea, yo te presento la información. Lo que ustedes están haciendo ahorita, ustedes están recibiendo una información por percepción. Yo estoy dando la información. Todavía no hemos trabajado el descubrimiento, eso lo vamos a hacer en la aplicación de la clase, en una actividad interactiva para poner en práctica lo que estamos aprendiendo y poder descubrir también. Entonces, la forma de aprendizaje por descubrimiento, esta se da cuando usted como alumno descubre el conocimiento, obviamente, y uno solo le proporciona ciertos elementos que le lleguen a que usted elabore o haga ese descubrimiento.
Es diferente al aprendizaje por percepción, perdón, porque ese ya está de alguna manera estructurado. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay ninguna? Avanzamos entonces. Pero ¿qué ventajas nos brinda el aprendizaje significativo? A ver, ¿me ayudan por favor leyendo? Yo, por favor. Ya, ¿qué ventajas nos brinda el aprendizaje significativo? 1. Facilita la adquisición de nuevo conocimiento relacionado con los ya aprendidos significativamente. 2. Produce una retención más duradera de la información. La nueva información al relacionarse con la anterior es depositada en la memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios concretos. 3. Se trata de un aprendizaje activo, ya que depende de la asimilación liberada de las actividades de aprendizaje por parte de los estudiantes. 4. Es personal, ya que la significación de los aprendizajes de un estudiante determinado depende de sus propios aprendizajes cognitivos, conocimientos previos y la forma en cómo se organizan en su estructura cognitiva. Gracias. Las primeras palabras de cada literal nos da el valor de esta ventaja. Facilita la adquisición de conocimientos, produce retención cuando recibimos la información, es un aprendizaje activo y es a título personal, porque tiene significación para usted. Los estudiantes aprenden de situaciones reales que se les presentan en su contexto, obviamente, y en ellas aplican sus saberes y encuentran el significado de lo aprendido. Este aprendizaje significativo les va a permitir a ustedes, a los estudiantes, disponer de habilidades y destrezas que les permiten continuar aprendiendo de manera más eficaz y autónoma, de acuerdo con los propios objetivos y necesidades que usted tenga y que usted también se haya propuesto. Por ejemplo, en el área de matemáticas, un aprendizaje previo puede ser la utilidad de la recta numérica, no sé, yo lo puedo tener. Y un nuevo aprendizaje que se relaciona con este puede ser la aplicación de un plano cartesiano en la que la resolución del desplazamiento dentro de la comunidad requiere de la recta numérica que yo ya conocía anteriormente. Entonces, esto va de la mano. Igual, según otros autores, podemos encontrar otros tipos de aprendizaje significativo. Está también el aprendizaje por representaciones, ¿no? Ese es el más elemental y de él dependen los otros dos tipos de aprendizaje, ¿no? Consiste de alguna manera en atribuirse el significado de los símbolos de las palabras y sobre todo se trabaja con los niños pequeños. Por ejemplo, la palabra mamá, la palabra gato, por asociación ya saben qué son, ¿no? Mamá, tú le dices mamá, ellos se hacen la representación gráfica de aquella persona que le dio el ser y que lo cuida, le da el alimento, y etcétera. También está el aprendizaje por conceptos. En este, en cambio, las personas, bueno, vamos a hablar de los niños de pronto porque ahí es donde más se desarrolla, parte de su experiencia concreta para comprender que cada palabra que tenía significado, obviamente, para él también tiene una forma de ser utilizada. Ejemplo, la palabra vaso, ¿sabe para qué es? Y también lo puedo utilizar. De los conceptos, aprender el significado de las palabras. Tenemos también el aprendizaje por proposiciones, ¿no? Y pues bueno, asimismo hay otras fases interesantes del aprendizaje significativo que tenemos que destacar, y esta fase se da en el aula, ¿ya? Lo tenemos por aquí. Estas son las fases del aprendizaje significativo. Aquí consta de 3 fases que se tienen que dar para decir que se está estableciendo este tipo de aprendizaje en el aula. Perdón. Ya. El aprendizaje significativo constituye obviamente una de las estrategias que facilita el desarrollo de las funciones cognitivas, la habilidad y la destreza, como les dije, de manera inicial, ¿no?
y están pues las tres fases que ustedes están observando. Hablando de cada una de ellas, tenemos la primera, que es la fase inicial. Aquí aparece el desafío, que es el obstáculo o la dificultad que contiene una o varias situaciones del aprendizaje, cuya solución permitirá que usted, de alguna manera, construya los nuevos aprendizajes. Está basado en las competencias cuyo logro se espera, la aplicación de una competencia, ser competente para, ¿ya? La exploración de conocimientos previos son esas ideas, conocimientos o esquemas que los estudiantes tienen, basada obviamente en los aprendizajes anteriores. Su función, más que utilizarla, hace un rato lo dije, como para saber cuánta información usted tiene, es más para saber cuánta experiencia usted tiene y con cuánta experiencia usted puede, de alguna manera, sumar en el aula, ¿no? Normalmente este tipo de aprendizaje se plantea por medio de preguntas. De pronto yo le digo a usted, ¿qué es para usted el aprendizaje significativo? De pronto por las palabras usted asocia y puede responder algo. Luego tenemos esta fase, que es la fase intermedia. Esta fase intermedia nos presenta organizadores previos, o se presentan, mejor dicho, como organizadores previos o puentes cognitivos. Son recursos que utiliza el maestro. Entre ellos están las lecturas, por eso que usted tiene que leer mucho en este espacio, los artículos del periódico, las páginas o libros de internet, las conferencias de expertos, entre otros, y esto va a permitir que usted establezca relaciones entre sus conocimientos y las experiencias previas con los nuevos aprendizajes. Tenemos también los nuevos aprendizajes dentro de esta fase intermedia. Aquí son los conocimientos, contenidos, información, experiencia, actitudes, prácticas de operación y cálculo, así como diversas aplicaciones propias de las áreas y subáreas que constituyen un banco de aprendizaje de usted que utilizará para resolver situaciones de aprendizaje y de evaluación. Se inicia la organización de la información y el procesamiento de las estrategias de utilización o de cómo utilizar los nuevos aprendizajes. Luego tenemos la fase final. Esta fase final, tenemos aquí la integración de los aprendizajes. Son ejercicios de aplicación de los aprendizajes adquiridos en la solución de situaciones que integran otras áreas o subáreas y permiten conocer el avance, el desarrollo o el logro de la competencia. Hablamos de competencia y se acuerdan que cuando nosotros revisábamos nuestro sílabo, ahí aparecía que íbamos a trabajar algunas competencias genéricas y específicas de la asignatura. Y entonces, cuando nosotros estamos en una fase final del aprendizaje significativo, es que hemos adquirido esa competencia, ¿ya? Aparece también la evaluación de los aprendizajes. Al finalizar todas las actividades planificadas por la unidad, en este caso, en cada semana hay evaluaciones con tareas de evaluación, ¿no? Esto te va a permitir, de alguna manera, revisar en qué situación te encuentras en cuanto a los nuevos aprendizajes, ¿no? Para podernos plantear esos retos del logro de las competencias y a estas situaciones desconocidas que las encontramos cuando vemos un resultado de una evaluación, se la llama, valga la redundancia, evaluación, ¿ya? Y pues bueno, son las tres fases importantes que tienen que tomarse en cuenta en el momento de trabajar con aprendizaje significativo. Y es lo que deberíamos hacer todos los maestros, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? No, ninguno. Entonces, yo les hablaba de la evaluación de los aprendizajes. Cuando hablamos de la evaluación de los aprendizajes significativos,
tomamos en cuenta, tres tipos de evaluación: la diagnóstica, la formativa y la sumativa. La diagnóstica es importante tomarla en cuenta porque nos permite extraer datos y disponer de información significativa para analizar las necesidades del aprendizaje. La formativa, para mí una de las más valiosas, posibilita mejorar el proceso de aprendizaje significativo en medida en que se detectan los factores que están influyendo a los aprendizajes. Formativo tiene que ver con la adquisición integral de las destrezas, las habilidades y así la aplicación en competencias específicas. Formativo, para mí es sinónimo de integral. Formativo, para mí es sinónimo de desarrollo humano. Entonces, importante trabajar la evaluación formativa. De pronto, yo siempre he dicho que las personas creen que la evaluación es solo sumativa, que nos da un resultado para saber cómo va el proceso de aprendizaje en el que usted ha participado. Sí, es importante, pero para mí la formativa y la evaluación en proceso es mucho más, porque yo no solo evalúo el resultado, ¿no? Sino que evalúo todo lo que se va dando a través de una unidad, una semana de trabajo, bueno, cómo vayamos avanzando. Entonces, en conclusión, ¿en qué aporta este aprendizaje significativo? Bueno, me ayuda leyendo usted porque me duele la garganta de pronto. Ayúdeme, y no se me escucha muy claro, por favor. Ingrid anda por ahí. ¿Puedo leer yo? Sí, por supuesto. Listo. Aportar más calidad al sistema educativo, incrementa los resultados académicos. La autoestima del docente se potencia e incentiva por ver el resultado del trabajo realizado. Hay mayor motivación en los alumnos porque ven avances rápidos y les motiva. Hasta ahí yo repito, Gaby está ahí. Miren cuánto de valioso es primero para el maestro, que está inmerso en el aprendizaje significativo, ¿ya? Y que se dé y que el maestro sienta su autoestima elevada, permite mayor motivación en el estudiante. El segundo, por favor. Yo, profe. Gracias. El aprendizaje significativo no solo beneficia a los estudiantes, sino también a la institución, debido a que mejora la calidad de la educación que se les brinda a los niños, además de que les proporciona las habilidades y capacidades necesarias para su desarrollo personal. El aprendizaje significativo en los ambientes virtuales debe ser un proceso de búsqueda de significados, conocimientos sociales que trascienden a escenarios más complejos, que son aplicados a realidades cotidianas a nivel profesional o personal. Gracias. El segundo párrafo que leyó Doris nos habla de los beneficios para el estudiante, o sea, para usted. Al hablar del desarrollo de habilidades, capacidades para el desarrollo personal, nos da la pauta para decir que tenemos que darle un valor a esto. Tenemos que revisar las cosas de tal manera que nos provoque motivación. La motivación también es muy, muy importante, ¿no? En este espacio. Sobre todo cuando no nos vemos en el contacto es así, a través de esta pantalla. Por eso he resaltado con azul el último párrafo que leyó Doris. Nos dice, en resumidas cuentas, que el proceso en los ambientes virtuales tiene que ser enmarcado en la búsqueda del significado, los conocimientos sociales que trascienden a los escenarios más complejos. Este es un escenario complejo, ¿no? Y hay que de alguna manera aplicarlos a la realidad cotidiana a nivel profesional y personal, lo que yo aprenda en este espacio. Preguntas hasta ahí, mis queridos estudiantes. ¿Hay preguntas o no hay preguntas?
No, licenciado, de mi parte no. ¿Alguien más que quiera, no sé, de pronto hay que fortalecer algo? Bueno, parece que está claro. Licen, le quería hacer una pregunta aparte de lo que ahorita estamos tratando. Yo el día viernes trataba de subir la tarea que tenemos pendiente y no me permitía por problemas de que estaban actualizando algo en la plataforma de BEA. Gaby, ya vamos a tratar ese tema, pero yo quiero ya cerrar entonces, entendiendo que usted se va a comprometer, obviamente, a manejar un aprendizaje significativo. Le va a coger cariño a lo que usted hace, a su trabajo, a lo que usted investiga. No, trate de estar motivado en un ambiente afable para que no se me desmotive, obviamente, aquí, que no es tan fácil trabajar desde estos entornos, ¿no? Bien, entonces, entendido que está claro. Dime, mija, no te digo Tecnopark porque no has cambiado. Otra vez. En el primer párrafo de las conclusiones era que decía que era importante las emociones y el autoestima del docente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque imagínate que yo esté aquí desmotivada, que yo esté aquí, que yo te hable con pensamientos o mensajes limitantes, te diga, bueno, ¿qué te parece? Yo digo, bueno, vamos a revisar el aprendizaje significativo. No sé si les guste o si ustedes puedan aprender de esto, pero total voy a dar el trabajo. Eso es estar totalmente desmotivado, sin iniciativa, sin querer resultados positivos. Entonces, por eso es importante que el maestro esté con la autoestima alta, ¿no? ¿Y esto qué me lo da? Solamente la preparación, tener la iniciativa, buscar la información, que ustedes trabajen, ¿ya? Que hace un rato haya preguntado algo, o sea, parece, mira, aquí las cosas están conectadas. Hace un rato una compañera nos interrumpió por decir, dijo un paréntesis aquí a la clase, está preocupada por un trabajo, está motivada a presentar la información, o sea, para ella es importante. Para mí también, no la atendí en el momento porque estamos en la clase todavía cerrándola, pero ese tipo de cosas de alguna manera potencia el querer trabajar, el que tú estés activo, que aquí no, obviamente, la idea no es que esté solo hablando Roxana, sino que todos hagamos un verdadero diálogo de esto para poderlo comprender mejor y estar mejor, ¿no? Entonces, si el profesor tiene autoestima alta y está motivado, mucho más el alumno. Entonces, por eso es importante, Nardi, la motivación en el profesor, ¿sí? Bien, vamos para atender la temática de la compañera, vamos a dar las directrices para el trabajo que ustedes van a hacer. ¿Ya? Ustedes, que la idea es poner en práctica, porque si no, no va a haber un aprendizaje significativo. Y la idea es que se haga, ¿no? Que, o sea, si no, esto es letra muerta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reunir nuestros equipos de trabajo, vamos a dialogar y a conversar acerca de algunos aspectos importantes en nuestras vidas que han tomado significado especial, ¿ya? Donde se ha desarrollado el aprendizaje significativo. No estamos hablando de las clases del colegio, de la universidad, sino en la vida cotidiana. ¿Cuándo en la vida cotidiana se le presenta un aprendizaje significativo? Vamos a destacar esto, o si de pronto concluyen que dicen, no, en la vida cotidiana no hay aprendizaje significativo, solo lo hay en el aula. Entonces, vamos a revisar esto. Voy a compartirles un poco para ver aquí, para que estén claros. Miren, se borró. En grupo de 5 estudiantes, vamos a realizar un afiche colocando 5 ejemplos de la vida cotidiana donde se pueda observar el aprendizaje significativo. El afiche tiene que ser obviamente llamativo y usted va a evocar, a recordar, a conversar, a dialogar hasta armar esos 5 ejemplos de la vida cotidiana donde se puede observar el aprendizaje significativo. Con esta actividad vamos a poner en práctica lo aprendido y así no va a ser letra muerta el contenido. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o duda hasta ahí?
Licenciada, ¿y usted nos va a poner los grupos? Sí. Ya. Bueno, si no hay dudas, paramos hasta ahí para que ustedes se vayan a su equipo de trabajo.